Continuando con las instalaciones de mediciones de variables físicas, tenemos algo bien importante que les explicaba en la teoría, que es muy útil en las mediciones de variables físicas, que se llama divisor de tensión. El divisor de tensión es un teorema muy utilizado para poder nosotros determinar un voltaje de salida. Como recordemos que las mediciones eléctricas están dadas en dos variables y en dos magnitudes, las cuales nosotros vamos a utilizar. En el caso de las señales de voltaje, los voltajes vienen dados desde 0 hasta 10 voltios DC. En el caso de la corriente, como veíamos nosotros en la teoría, ya están estandarizados dos niveles de corriente, uno que son de 0 a 4 miliamperios y la otra señal de corriente que tenemos de 4 miliamperios a 20 miliamperios. Entonces tenemos las escalas estandarizadas de voltaje y también tenemos de corriente. ¿Qué arreglos nosotros podemos realizar para poder determinar, en el caso del análisis que nosotros vamos a hacer sobre un voltaje de salida? Y nos dice acá este teorema muy utilizado que se llama divisor de tensión. El divisor de tensión es un arreglo que se realiza con una resistencia y la resistencia 2. La resistencia 2 podemos nosotros utilizar ya sea un dispositivo termisor, un dispositivo o una LDR, en el que nosotros podemos ir jugando con la resistencia número 1 para poder nosotros medir el Vout, el voltaje de salida, versus el negativo. Y así nosotros podemos encontrar una señal de voltaje que a nosotros nos sea útil. 5 voltios, 10 voltios, 7, 8 voltios. Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ir sustituyendo R2 y luego también ir analizando con respecto a R1 para poder determinar un nivel de voltaje útil en los cuales nosotros necesitamos para poder manipular esa variable física. Luego pasamos acá al uso de los sensores, que fue el tema que nosotros comenzamos a realizar en la sesión virtual, y tenemos acá estos dos ejemplos. Tenemos un sensor inductivo en el cual solo detecta los metales, un sensor capacitivo, detecta cualquier tipo de objeto que pueda él circular acá en donde está el receptor. Y esto es bien importante, saber sus datos técnicos. Esto ya está estandarizado, que tenemos los colores café, negro y color azul, en el que el color café me indica a mí el positivo, el color negro me indica el negativo y el color azul indica la salida. ¿Qué salida? Para ese caso tenemos una salida negativa. Vea usted en el pin número 3, o sea, el color azul. Vea usted que de color negro a color azul va a estar haciendo él la conmutación. Por eso es que tiene el símbolo ahí de interruptor. O sea, él va a estar haciendo su switcheo. Ahí nosotros podemos encontrar que este sensor va a tener una salida negativa. A estos tipos de sensores, cuando son salidas negativas, se les llama de tipo, acá lo traen, de tipo NPN, de tipo
NPN. Es el tipo de sensor que está utilizando. Y vea usted las características también de él. Trae la marca, luego también trae la máxima salida de corriente, que en este caso serían de 300 miliamperios a un voltaje de 10 voltios como mínimo y un máximo de 30 voltios de corriente directa. Entonces él funciona a través de corriente directa. ¿Por qué varía con respecto a la señal de voltaje que necesitamos nosotros tener a la salida? Porque esta es una señal digital. En el caso del divisor de tensión es una señal analógica, que ya también tenemos esa competencia sobre la diferencia entre ambas señales. ¿Verdad? Que la señal digital está dada a través de unos y ceros, o sea, de voltaje o ausencia de voltaje, mientras que la señal analógica está variando, ¿verdad?, con respecto a la señal física que en ese momento se está monitoreando. Así también tenemos este otro tipo de sensor, por el tipo de encapsulado, pues de tipo metálico blindado, pues no trae las datas técnicas, pero los trae en todo su cable. Acá los trae todos los datos de él. Aquí nosotros podemos encontrar que es de tipo NPN. Entonces también él nos va a dar una señal negativa a su salida. Entonces, teniendo eso, vamos a hacer un ejemplo de la forma en cómo estos se conectan. Ya tengo acá una fuente de tensión que la tengo a 15 voltios, ¿verdad? Como el sensor funciona de 10 a 30 voltios de DC, entonces yo lo he colocado a 15. Nos dice positivo café, vea usted, positivo café, y negativo de color negro, y la salida que la vamos a tener de color azul. Entonces acá trae un indicador, si usted se fija acá, y vea usted, cualquier objeto que yo acerque acá, en este caso es un objeto metálico, él me está haciendo una detección, y ahí pues vea usted que él tiene para poder estar detectando que existe un objeto ahí. Puede ser cualquier objeto, puede ser, por ejemplo, este control del televisor, vea usted, y ahí pues lo detecta. Así, por ejemplo, puede ser esta termocupla, ¿ve? Puede ser esta termocupla, y ahí pues me está detectando esa señal de voltaje directo que yo tengo en ese dispositivo. Podemos comprobarlo, ¿verdad? La señal de salida puedo yo poner en voltaje directo el voltímetro. Ya sé que es una señal negativa la que me va a estar dando, ¿verdad? Y ahí pues ya puedo yo identificar que existe una salida. Existe una salida. Existe una salida la cual yo voy a estar manipulando. Entonces vea usted el uso de los sensores. Así también puedo hacer el inductivo, ¿verdad?, según la nomenclatura que a mí me ha proporcionado el fabricante. Y en este caso pues él solo va a detectar los metales. Él solo detecta metales porque el plumón pues es metálico, vea usted, es metálico. Si yo acerco otro tipo de objetos, por ejemplo este que es plástico, vea usted que no lo detecta, ya que él solamente está diseñado pues para poder detectar metales. Este es para que usted vaya familiarizándose con ellos, ¿verdad? En las siguientes prácticas pues vamos a ir desarrollando más a detalle
En este caso pues tenemos también otros dispositivos por acá que nos van a servir a nosotros para poder realizar nuestras mediciones. Por ejemplo, tenemos este dispositivo termistor, que no es más que una resistencia. Entonces, pero él está capacitado para poder detectar una variable física que se va a llamar temperatura. Tenemos una fuente de calor. Acá yo tengo un cautín que está conectado, ¿verdad? Y que me va a generar mi fuente de calor, y el termistor, que es el elemento sensor, que es el elemento que me va a servir a mí para poder verificar el funcionamiento del divisor de tensión. Entonces tenemos acá nuestra fuente de calor, ya tenemos nuestro termistor conectado, tenemos una escala de resistencia, como le digo, porque es una variación de resistencia. Si eso lo acoplamos al divisor de tensión, sería nuestra R2. Entonces, a través de él pues vamos a poder estar conectando ese termistor para poder obtener un voltaje de salida, ya que también el voltaje de salida está involucrada la resistencia número 2. Y vea usted, si yo acerco esta fuente de calor, vea la señal de resistencia que el termistor me está enviando, comienza en ese momento a variar su resistencia, y es lo que está haciendo. Si usted se fija en el multímetro, está disminuyendo. Él está disminuyendo su nivel de resistencia. ¿Ve? 130, 136, 135, y así está disminuyendo. Y vea usted el termistor, pues, que le estoy acercando una fuente de calor, ¿ve? Que él está sensando en ese momento. ¿Sí? Entonces, ahí usted puede comprobar el uso de este tipo de sensores muy utilizados para poder detectar variables físicas. Como le digo, eso lo acoplo yo a mi divisor de tensión, y ahí pues yo puedo ejecutar también mi funcionamiento. Entonces, este tipo de sensor se llaman de tipo NTC, porque lo que hacen ellos es que a mayor temperatura ellos están disminuyendo su nivel de resistencia. Vamos ahora a verificar el funcionamiento de este otro tipo de sensor. Acá tenemos este otro tipo de sensor, también llamado termistor, y vamos a verificar el funcionamiento de él. Entonces tenemos la conexión de él, pues no es importante acá en los terminales, ya que es un dispositivo pues resistivo, y usted sabe que eso pues no posee una polarización, así que independientemente yo lo ponga los cables rojos como los cables negros al contrario, pues me va a dar siempre la misma variación. Vea usted que inicialmente mi dispositivo termisor me está dando 1.0 megaohmios. Entonces acerco mi fuente de calor. En este caso tenemos una resistencia bien alta. Entonces tenemos una resistencia bien alta. Este es otro tipo de termisores. La diferencia con el termisor anterior es que cuesta mucho más la sensibilidad. Son aquellos dispositivos en los que están sometidos a una alta temperatura. Entonces sus aplicaciones de él, vea usted que cuesta para poder existir una variación de la resistencia, ya que, como le digo, son dispositivos que tienen sus aplicaciones en aquellas áreas en las que están sometidos a altas temperaturas. Hoy ya comenzó a hacer una variación, ¿verdad? Ahora ya tiene 0.018 megaohmios, 0.19,
Entonces puede ir viendo usted que la variación de él es un poco más lenta, ¿sí? Entonces ahí podemos ir nosotros comprobando o lo disminuido de escala para que usted pueda visualizar el funcionamiento. Vea usted 21.6 y son resistencias bien altas, 22.8 y así sucesivamente, pues 23. Entonces a medida que yo le vaya acercando la fuente de calor, entonces él también va reaccionando de una forma mucho más rápida. Pero en estos dispositivos, los PTC, así se les conocen a este tipo de termistores tipo PTC, ya que estos, a medida que va aumentando su temperatura, también va aumentando su resistencia. Entonces vea usted la aplicación. Y por acá tengo otra aplicación de los dispositivos termocuplas. Estas son dispositivos termocupla que también tenemos, como le explicaba en la teoría, de varios tipos. Los tipos J, los tipos K, los tipos JK. Va a depender, como le digo, del nivel. Por ejemplo, este es un tipo J, es una termocupla tipo J. Más adelante en las clases les va a ir diciendo a ustedes la teoría sobre las aplicaciones de cada uno de los dispositivos termocuplas. Entonces tenemos que para esta sesión ya les he explicado el tipo de los sensores, las mediciones, esto que va a ser bien útil en la parte del análisis sobre las variables físicas, la conexión y la sustitución de la resistencia R2 a través de un dispositivo sensor. Ya hemos también visualizado el funcionamiento de los sensores capacitivos y los inductivos, y con eso pues ya podemos irnos nosotros familiarizando sobre el uso de las mediciones y, lo más importante, censar las variables físicas. Hay otras variables físicas que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces ese es el video demostrativo. En la siguiente sesión pues ya comenzamos las aplicaciones de cada una de ellas y poder ir analizando el proceso de mediciones. Recuérdense que el proceso de mediciones tenemos el elemento sensor, procesador y mostrador. Así que lo invito a que siempre esté estudiando la teoría compartida, como también viendo la parte práctica. Muchas gracias.